El año es 1930. La noticia sobre lo que pasó esa noche se hizo viral inmediatamente. El protagonista, el hijo de un famoso héroe nacional. El crimen se convirtió en pocos días en el más famoso del siglo XX. Pero nada haría suponer cómo es que terminaría este misterio. Hoy, en Lugares Misteriosos, conoceremos en este caso de True Crime la historia de la desaparición de Charles Lindbergh Jr. en Nueva Jersey, Estados Unidos. Charles Augustus Lindbergh nació el 4 de febrero de 1902 en Detroit, Michigan, en Estados Unidos, y fue un aviador que se hizo muy famoso, ya que fue el primer piloto que cruzó el Océano Atlántico por sí solo, partiendo desde Nueva York hasta París del 20 al 21 de mayo de 1927. Los primeros años de Lindbergh transcurrieron en Little Falls, Minnesota y en Washington, D.C., donde su padre representó al 6º distrito de Minnesota en el Congreso. Él fue un firme partidario de la neutralidad y un activista pacifista. Charles Lindbergh terminó su segundo año en la Universidad de Wisconsin, pero su interés en la aviación lo llevó a la Escuela de Aviación de Lincoln, Nebraska, y a la compra de un avión de la Primera Guerra Mundial, con el que se dedicó a realizar giras de acrobacias por los estados del sur y del Medio Oeste. Después de un año en escuelas de vuelo del ejército en Texas, se convirtió en piloto del correo aéreo, volando la ruta de San Luis a Missouri a Chicago. Durante esa época, participó por el premio Ortig de $25,000 que se había ofrecido para el primer vuelo sin escalas entre Nueva York y París. Para esta tarea, el aviador hizo construir en 1927 un monoplano de un solo motor que estaba equipado con tanques de combustible adicionales, incluyendo uno que le bloqueaba la visión frontal, por lo que tenía que usar un periscopio. Justo alrededor de la época en la que Lindbergh se estaba preparando para el viaje transatlántico, otros 2 pilotos desaparecieron después de comenzar el trayecto para participar por el premio. Ellos fueron avistados por última vez sobre Irlanda horas después del despegue. Muchos se asustaron con esta pérdida, y más aún con el proyecto de Lindbergh de realizar el trayecto solo. Después de varios atrasos debido al mal tiempo, finalmente partió desde Long Island y al cumplirse las 33 horas de vuelo, aterrizó en un campo cerca a París, donde lo recibió muchísima gente. De un momento a otro, Lindbergh se había convertido en un héroe popular. El presidente Calvin Coolidge lo premió con la Distinguished Flying Cross y lo nombró coronel en la reserva del cuerpo aéreo de su país. En uno de sus viajes a México, conoció a Anne Morrow, la hija del embajador de Estados Unidos en este país, y se casaron en mayo de 1929. Ella fue su copiloto y navegante en muchos de sus vuelos, y juntos volaron a varios países del mundo. Lindbergh trabajó en esos años como asesor técnico de Air Transport y Pan American World Airways, convirtiéndose en el pionero de varias de sus rutas. Y cuando no estaba volando, trabajó con el premio Nobel Alexis Carrel en el desarrollo de una bomba de perfusión, un dispositivo que permitía mantener vivos los órganos fuera del cuerpo humano. El 22 de junio de 1930, en el cumpleaños 24 de Anne, los Lindbergh dieron la bienvenida a su primer hijo, quien recibió el nombre de Charles Augustus, a quien cariñosamente llamaban Charlie. De más está decir que gracias a la fama de sus padres fue un niño bastante requerido por la prensa para sesiones de fotos, lo que hizo que tuviera mucha admiración por parte de la sociedad. En aquel entonces, Lindbergh estaba construyendo una casa en un área remota cercana a la ciudad de Hopewell, en New Jersey, y fue aquí donde ocurrió la tragedia. En la noche del 1 de marzo de 1932, alguien ingresó al segundo piso de la casa y se robó al bebé que descansaba en su cuna, mientras que sus padres y el personal de servicio estaban en otras áreas de la vivienda. Cuando la niñera se dio cuenta que el niño no estaba en la cuna, fue a buscar a la madre para preguntarle, quien le dice que no está con el niño porque ha estado en el baño.
Lindbergh corre hacia la habitación de Charlie y encuentra una nota de rescate en el marco de la ventana, una escalera apoyada contra la pared exterior y algunas otras pistas. La casa familiar se convirtió en la escena del crimen y en ese instante Charles sale, escopeta en mano, a revisar todos los alrededores de la casa, sin obtener resultado alguno. El sobre que dejaron en la ventana obviamente era una carta de rescate con un mensaje escrito con mala caligrafía y en un inglés bastante deficiente, que unos expertos filólogos atribuyeron a que lo había escrito alguien de origen alemán. En la carta se confirmaba el peor miedo. Charlie había sido secuestrado y se pedía un rescate de $50,000 en certificados de oro. La desaparición del niño más famoso de Estados Unidos desató una búsqueda inmensa. Desde J. Edgar Hoover, cabeza del FBI, hasta Al Capone, el capo de la mafia, se pusieron a disposición para que Charlie apareciera lo más pronto y bien. Pero esa no fue la única ayuda que les llegó a los Lindbergh. Incluso la millonaria socialité Evelyn Walsh McLean, la dueña del famoso diamante Hope, ofreció una recompensa de $100,000 por una pista que finalmente resultó falsa. Desde un principio se sospechó que el secuestrador podría haber sido alguien del personal de la casa, por lo que todos los empleados fueron investigados. Pero luego algo extraño sucedió. La criada Violeta Sharp apareció muerta tras ingerir el líquido abrillantador de plata, por lo que se pensó que el caso estaba a punto de resolverse. Pero esta muerte tendría otra explicación. La muchacha no pudo explicar dónde estuvo la noche del secuestro de Charlie, y es que había estado con un hombre que no era su prometido, por lo que se suicidó al no poder superar la vergüenza. Otra persona que se ofreció a ayudar a la familia fue el profesor jubilado Joseph Condon, quien publicó un aviso en la prensa brindando $1,000 a quien le entregara al niño con vida. A pesar de que habían recibido muchas pistas falsas de charlatanes y gente que se quería aprovechar de la situación, esta vez fue distinto. Le enviaron a Condon la ropa que Charlie llevaba puesta esa noche. Los Lindbergh pagaron el monto del rescate según se les había indicado, pero cuando llegó el momento en el que les tenían que entregar al niño, esto no ocurrió, y los secuestradores se llevaron los certificados de oro por los $50,000. Para ese entonces el caso ya se estaba comenzando a enfriar, cuando 3 meses después, un camionero que bajó para orinar en un bosque cercano a la mansión de los Lindbergh halló el cuerpo del niño semienterrado. Charles Lindbergh identificó el cuerpo como el de su hijo y las investigaciones afirmaron que la criatura habría muerto la misma noche del secuestro. Es más, el aviador pudo haber escuchado la muerte de su hijo, ya que antes que se dieran cuenta de que Charlie no estaba en su habitación, Lindbergh escuchó un ruido mientras leía en la biblioteca. Este ruido habría sido el de un escalón roto, con el que el secuestrador habría perdido el equilibrio y habría dejado caer al bebé, asesinándolo en el momento. Así pasaron 2 años más sin que se encontrara el secuestrador o secuestradores de Charlie, hasta que en una gasolinera aparecieron los certificados de oro, llevando a las autoridades a arrestar a Bruno Richard Hauptmann, un carpintero inmigrante alemán que fue acusado de extorsión y asesinato en primer grado, a lo que él se declaró inocente. El juicio contra el alemán empezó en enero de 1935 y se convirtió en un circo mediático al momento. Ambos padres de Charlie subieron al estrado, al igual que el intermediario del rescate, el profesor Condon. Este último reconoció a Hauptmann como el hombre al que le había entregado el rescate, y otro testimonio muy fuerte para la fiscalía fue el de un científico que examinó la madera de la escalera, quien certificó que la de la escalera que se encontró en la casa y la madera que estaba en la casa de Hauptmann era la misma. El acusado subió al estrado y confesó haberle mentido a la policía, ya que habían encontrado varios de los certificados y dinero que según él habría heredado de un amigo fallecido, pero siguió manteniendo su inocencia en cuanto al secuestro y asesinato. Además de los certificados encontrados en el garaje del acusado, otros se habían empleado en las zonas del Bronx y norte de Manhattan, no lejos de la casa de Hauptmann. También, desde que se pagó el rescate hasta su detención, que pasó más o menos en medio de la Gran Depresión, este había efectuado gastos muy por encima de las posibilidades de un humilde carpintero. Pero la prueba que tuvo más peso fueron las pericias caligráficas.
8 destacados expertos en escritura propuestos por la Fiscalía, entre ellos el maestro Albert S. Osborne, estudiaron el amplio material manuscrito por el secuestrador. Todos determinaron que las notas de rescate habían sido realizadas por Bruno Hauptmann. Además de los significativos paralelismos en la forma de las letras, observaron coincidencias en errores ortográficos y giros gramaticales. La prensa lo llamó el juicio del siglo, y Hauptmann se convirtió en el hombre más odiado del mundo, además de el reptil más asqueroso que haya reptado sobre la tierra. De más está decir que el alemán estuvo condenado desde que lo atraparon. Su sentencia fue por homicidio en primer grado y condenado a muerte. La fiscalía le ofreció conmutar la pena por cadena perpetua si confesaba, pero este mantuvo su inocencia. Sus abogados intentaron demostrar que no habría actuado solo, pero Hauptmann nunca delató a nadie y finalmente el 3 de abril de 1936 fue ejecutado en la silla eléctrica en la prisión estatal de New Jersey ante 50 testigos. Los Lindbergh no fueron a la ejecución. Aunque las investigaciones llegaron a condenar y ejecutar al supuesto culpable, los archivos de la Seguridad Federal norteamericana sobre el secuestro y asesinato de Charlie Lindbergh contradicen varios de los testimonios de aquella época. Esto según 2 periódicos de Nueva Jersey. Pasaron más de 40 años para que después de este sonado secuestro, 2 hombres afirmaran ser el hijo de Lindbergh, que no habría sido asesinado y que pondría en tela de juicio la culpabilidad del alemán Bruno Hauptmann. Pero ¿cómo es que estos hombres afirman ser Charlie Lindbergh si lo encontraron muerto? Y es que la identificación del cuerpo se hizo a toda prisa por un médico forense que ni siquiera llegó a establecer el sexo del cadáver, y el padre del niño solo se limitó a echar un vistazo rápido al cuerpo. Además, nunca se llegó a realizar la autopsia y en vez de enterrarlo, el cuerpo fue incinerado. Según los medios de prensa que sacaron a la luz esta noticia, el FBI había informado a la Fiscalía que habían sido halladas unas huellas digitales en el dinero y certificados procedentes del rescate, mientras que los investigadores de Nueva Jersey afirmaban que no había ninguna huella. Además, se encontraron algunas anormalidades en la investigación. Por ejemplo, que el hombre que entregó el rescate nunca vio a Hauptmann, sino que modificó su opinión a lo largo del proceso, o como que algunos de los testigos habrían afirmado que dieron su testimonio coaccionados por la policía del estado. La información del FBI no se usó nunca, demostrando la terrible rivalidad entre la policía y esta institución. Al final, los 2 hombres tenían historias interesantes. Uno de ellos, Kenneth Kerwin, afirmó que fue secuestrado por la niñera y su amante, y no por Hauptmann. El otro, Harold Olson, aseguró que había sido encontrado en una barca abandonada y fue educado por una familia en Michigan. Ambos pretendían recuperar una parte de la herencia de Lindbergh, pero la demanda del primer hombre, por lo menos, fue desestimada por un tribunal de Hawái. En cuanto al aviador, después de 1939 su prestigio declinó y estuvo a punto de ser declarado enemigo público de los Estados Unidos, ya que recorrió el país brindando conferencias contra la guerra, propuso y defendió el aislacionismo norteamericano cuando comenzaba la Segunda Guerra Mundial en Europa y se declaró fiel partidario de Hitler, de sus planes bélicos y el salvaje plan del programa de partos selectivos, que decía que solo debían vivir los niños que nacieran sanos. Gracias a esta ideología fue repudiado por el público y por el gobierno, por lo que tuvo que renunciar a sus cargos de asesor de vuelos comerciales. Llegó a ser tan odiado que el escritor Philip Roth se basó en Lindbergh para escribir la novela El Conjuro sobre América, en la que narra cómo un antisemita y pro-hitleriano llega a la presidencia del país. Pero este odio no fue eterno. A mediados de la Segunda Guerra se redimió, ya que colaboró con las empresas fabricantes de aviones y como piloto cumplió varias misiones sobre Europa y el Pacífico al servicio de los Estados Unidos.
Estas acciones le brindaron una medalla de honor del Congreso y 8 medallas más. Además, su biografía El espíritu de San Luis le valió el premio Pulitzer en 1954. Mientras que Lindbergh viajaba, su esposa Anne pasaba varios meses al año sola, criando a sus 6 hijos y escribiendo. Su novela Regalo del Mar fue uno de los libros más leídos de los años 50, vendiendo más de 5 millones de ejemplares. A pesar de haber escrito no solo este libro, sino varios otros, su vida siempre estuvo eclipsada por la de su esposo. Para esa época, además, el matrimonio ya estaba roto y solo seguían juntos por los hijos que tenían en común. Incluso se llegó a correr el rumor de que la mujer habría tenido un romance extramarital con Antoine de Saint-Exupéry, el piloto autor del Principito. Pero Anne continuó la relación con Charles y junto a su familia se mudaron a Hawái, donde se dedicó a rescatar animales en peligro de extinción. Para el año 2003 salió a la luz otro secreto de Charles Lindbergh. Realmente no había tenido 6 hijos, tuvo realmente 14 con 3 mujeres más en Europa. El ADN confirmó los parentescos con los hijos de Brigitte Hesheimer, una sombrerera de Múnich, con quien tuvo una relación paralela por 17 años, con quien tuvo 4 hijos, y con su hermana Marieta, con quien también tuvo otros 2 hijos, y otra relación con su secretaria personal Vasleska, madre de sus últimos 2 hijos. Charles Lindbergh murió el 26 de agosto de 1974 por un linfoma. Fue enterrado sin zapatos y sin botones, ya que no quería contaminar la tierra, y su único deseo fue que al morir Anne fuera sepultada con él. Anne murió en el 2001. Fue cremada y sus cenizas esparcidas en Nueva Jersey. Al final, el águila solitaria, como llamaban a Lindbergh, pasará solo la eternidad en el cementerio Palapalahomau, en Hawái. Y eso fue todo por el episodio de hoy. Les agradezco como siempre por escuchar el podcast y los invito a suscribirse en Spotify o sus plataformas de podcast favoritas, además de seguirlo en Instagram y Facebook como @lugaresmisteriosos el podcast. Además, si te ha gustado este episodio o cualquiera de los anteriores, también puedes compartirlo en tus redes sociales para que otras personas se enteren de este contenido. Yo soy Jacqueline Isa y los espero en otro lugar misterioso la próxima semana.